Concretamente, de lo que vamos a revisar a partir de este momento y que nos va a llevar a algunas clases es el concepto de dinámica. Entonces, la parte de la física que se encarga de estudiar qué es lo que genera el movimiento. Entonces, en cinemática habíamos visto algunos conceptos relacionados con entender lo que es el movimiento, que está relacionado con el cambio de posición de una partícula respecto a un punto de referencia, y este cambio de posición pues lleva involucrada varias otras cantidades, ¿no? Como es la velocidad, que nos dice qué tan rápido está cambiando la posición en función del tiempo, y también la aceleración, que nos dice o que nos cuenta qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Bueno, de lo que vamos a revisar ahora es entonces la parte de dinámica, como les menciono, que justamente vamos ahora a entender, si ya tengo un objeto que se está moviendo en alguna dirección concreta, con alguna velocidad determinada, y comenzamos nosotros a interactuar con ese objeto, pues entonces lo que podemos nosotros generar u observar son justamente cambios, ya sea en la dirección de movimiento del objeto o cambios en la velocidad. ¿No? Es decir, hablamos de aceleraciones. Muy bien, entonces, aquí rápidamente tenemos que dinámica, entonces va a estudiar la relación entre el movimiento y las fuerzas. Aquí viene una palabra muy importante, fuerzas que causan ese movimiento. Entonces, para empezar, ¿ustedes qué recuerdan o qué idea tienen sobre lo que es una fuerza? ¿Algún tipo de energía, profe? ¿Perdón? ¿Energía que puede mover algún objeto? Pero a ver, cuidado, cuidado, porque dimensionalmente incluso fuerza y energía, pues no son la misma cosa, ¿no? No me queda claro cómo lo están pensando. O sea, cuando utilizan la palabra energía para hablar de una fuerza, ¿en qué caso concreto están pensando? Porque realmente ambas cantidades, o sea, esas magnitudes físicas son distintas. La capacidad de realizar un trabajo. La capacidad de realizar un trabajo. No, creo que eso estará más ligado a lo que nos han platicado que es energía, ¿no? Pero aquí estamos viendo qué es lo que es una fuerza. ¿Qué recuerdan o qué entienden ustedes por una fuerza? Eso que se mide en newtons. ¿Qué es una fuerza? ¿Cómo ustedes entienden? O tal vez con un ejemplo que pueda ayudarles a explicar con sus palabras lo que es o qué entienden por una fuerza. ¿Una magnitud vectorial? Ok, la fuerza es una cantidad vectorial, eso es cierto, es una cantidad que tiene un módulo, que tiene una dirección, que puede descomponerse en componentes en cada uno de los ejes, muy bien. Entonces, en ese sentido es correcto, es una cantidad vectorial. ¿Qué más? En la parte un poco más de física, que
Sería como la capacidad para realizar algún movimiento. Muy bien, eso es correcto. La fuerza o las fuerzas en general son las que causan cambios en el movimiento de una partícula. Cuando hablamos de cambios en el movimiento, nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, podemos hablar de cambios en la velocidad o cambios en la dirección de movimiento o una combinación de ambas. Bueno, entonces aquí rápidamente vamos a ver que vamos a entender el concepto de fuerza de esta manera. Una fuerza va a surgir como resultado de que un objeto interactúe con otro objeto o en general con su entorno. Eso es lo que vamos a tener o concebir como una fuerza. Es el resultado de una interacción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un objeto esté interactuando de alguna manera con su entorno, con alguna otra partícula, se puede establecer este concepto de fuerza. Aquí es muy importante que esta idea quede perfectamente clara en todos ustedes, porque cuando ya toque la parte esta de resolver problemas, esta idea, aunque parece muy vaga o incluso muy trivial, muy simple, de verdad que va a ser muy poderosa cuando uno ya comienza a resolver problemas. Entonces, una fuerza, así en palabras muy simples, es el resultado de una interacción de un objeto con su entorno. Por ejemplo, en este momento, aunque ustedes tal vez no se dan cuenta de ello, están bajo la interacción de la fuerza de gravedad. ¿No? Tal vez en la vida diaria no nos percatamos ni nos preocupamos de que esté presente o no esa fuerza, pero realmente estamos interactuando con el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes eh, cuando hacen sus deberes, hablando de tareas, ¿no? Se sientan y se apoyan en una mesa, ahí también están interactuando con la mesa, con la silla. Si toman una pluma, están interactuando con la pluma. Si toman su celular para revisar Facebook o sus correos, están en sus manos interactuando con el celular. Entonces, como ven, esas múltiples interacciones pueden dar lugar a justamente este concepto de fuerza. Bueno, esta cantidad vectorial la podemos agrupar en dos grandes clases, ¿no? La primera de estas dos clases es las fuerzas que vamos a llamar fuerzas de contacto. Muy bien. Entonces, una fuerza de contacto es aquella que aparece cuando dos objetos están interactuando de tú a tú. Es decir, se están tocando. ¿De acuerdo? Se establece una relación directa. Ejemplos de estas fuerzas, pues aquí tenemos en estas imágenes, por ejemplo, cuando ustedes empujan un objeto, ¿no? Cuando ustedes empujan un mueble, sus manos entran en contacto directo con el mueble, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de una fuerza de contacto. Cuando dan un tirón, por ejemplo en este caso, con la ayuda de una cuerda, están estableciendo una fuerza de contacto. Ahora, esta fuerza que se da mediante este tirón, pues no necesariamente tiene que darse en dirección paralela al suelo, sino como vemos aquí, se puede dar en alguna dirección arbitraria. Bueno, entonces este ejemplo, con esta T o este de tirón, son ejemplos de la fuerza de tensión, ¿no? Una fuerza de tensión que se ejerce sobre la cuerda para jalar un objeto. Hay otra fuerza que va a ser muy importante para nuestro análisis, que es la fuerza llamada normal. Una fuerza normal, aquí dada por la letra N, vean, es una fuerza de contacto que se presenta siempre que dos objetos se coloquen uno al lado del otro. Por ejemplo, cuando ustedes apoyan su codo o su brazo sobre la mesa ejerce sobre su codo, sobre su brazo, una fuerza que apunta hacia arriba, es decir,
desde la superficie de la mesa hacia ustedes. Esta fuerza es la conocida fuerza normal. Y algo muy importante, siempre va a tener una dirección perpendicular a la superficie de contacto. Si, por ejemplo, ustedes apoyan un objeto en una superficie inclinada, como estamos entrando en contacto la superficie del objeto y el plano inclinado, este ejerce una fuerza de forma perpendicular a la superficie sobre el objeto. Ese es otro caso de una fuerza normal. Cuando ustedes se apoyan, por ejemplo, cuando estamos sentados, ¿no? Y nos apoyamos en el respaldo de la silla, el respaldo de la silla ejerce una fuerza normal sobre nuestra espalda. Porque estamos entrando en contacto, bueno, o está entrando en contacto la espalda y el respaldo de la silla. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta con lo que es la fuerza normal? No, profe. No, profesor. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo de fuerza de contacto es la llamada o la famosísima fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción se presenta siempre cuando dos objetos cuando un objeto, mejor dicho, se está moviendo relativo a otro, ¿no? Entonces, sobre la superficie de este segundo objeto. Pensemos cuando nosotros avanzamos y colocamos nuestro pie sobre el suelo, comenzamos a desplazarnos, bueno, pues ahí aparece la fricción, ¿no? Entre la superficie, entre la suela del zapato o del calzado en general y el piso. La fuerza de fricción se va a presentar ya sea si el objeto está simplemente apoyado o bien si se está moviendo respecto al suelo. Entonces, la fuerza de fricción va a tener siempre la dirección opuesta a la dirección del movimiento, como vemos, por ejemplo, aquí. Y adelantándome un poco, vamos a ver que esta fuerza de fricción pues depende mucho o está relacionada justo con la fuerza normal. Entonces, es muy importante que nosotros, que nos quede muy claro qué es la fuerza normal, quién la produce, para después, bueno, más adelante, relacionarla con la fuerza de fricción. Bueno, en estas figuras lo que, repito, estamos ejemplificando es la llamada fuerza de contacto. Estas fuerzas siempre aparecen cuando un objeto está en contacto directo, o sea, de tú a tú, con otro objeto o con su entorno. Bueno, pero no es el único tipo de fuerzas que se van a presentar. De hecho, tenemos otro tipo de fuerzas que seguramente ustedes ya en algún momento habrán visto sus efectos. Estas segundas fuerzas es la fuerza de largo alcance. Por ejemplo, cuando tenemos dos objetos cargados eléctricamente, carga positiva, negativa, etcétera, vemos que dependiendo del signo de la carga, estos dos objetos o bien se pueden atraer o bien se pueden repeler. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los imanes. Si tenemos un imán y lo acercamos a un objeto como, por ejemplo, clips o clavos, hechos de algún tipo de aleación o elemento similar, vemos que el imán puede atraer algunos de estos elementos. Entonces, no es necesario que el imán entre en contacto directo, es decir, que toque a los clips o a los clavos, o en las cargas eléctricas se toquen también, para observar esta repulsión o este acercamiento. Entonces, ahí tenemos fuerzas que conocemos como de largo alcance. Un ejemplo clásico y que experimentamos pues es justamente la fuerza de gravedad o, como vamos a conocerlo, el peso. Entonces, la fuerza de gravedad actúa también a distancia. Por ejemplo, si nosotros colocamos un objeto a una cierta altura respecto al suelo y lo soltamos o lo dejamos de tocar, el objeto no se queda ahí estático, ¿no? Sino que vemos que cae, ¿no? Entonces es atraído hacia el interior de la Tierra, y eso es porque pues, justamente la Tierra está interactuando con ese objeto a través de una fuerza de largo alcance, con lo cual pues vemos lo que ya conocemos, ¿no? Que este objeto pues se mueve en la dirección verticalmente hacia abajo.
¿Ok? Aquí vale la pena recordar que este vector peso va a tener la siguiente forma, ¿no? Entonces, el vector peso, que vamos a identificar siempre con la letra W, va a tener como módulo el valor mg, es decir, la masa del objeto por la aceleración debido a la gravedad. Pero como esto es un vector, debemos darle una dirección. Entonces, bueno, este vector siempre va a apuntar en la dirección de las y negativas. Entonces, en todo objeto que tenga masa, como es casi prácticamente pues casi el 100% de la materia que nosotros está a nuestro alrededor en la vida diaria, pues el peso va a depender de ese valor de masa y siempre, repito, siempre va a estar apuntando hacia abajo. Este vector, la dirección de este vector, digamos que ya está también predefinida y siempre apunta hacia abajo en nuestro sistema de referencia. Muy bien, preguntas hasta aquí entonces con estos dos grupos de tipos de fuerzas, las de contacto y las de largo alcance. No, profe. No, No, profe. profe. Ok, bueno. Entonces, recuerden ustedes, eh, como idea aquí general, es una fuerza es resultado de una interacción de un objeto con otro objeto o con su entorno. Bueno, sucede entonces que cuando un objeto interactúa con su entorno, puede que pues sobre de este no actúe una única fuerza, ¿no? Es decir, vamos a ver el caso más general. ¿Qué pasa cuando sobre un objeto actúan más de una fuerza? Que generalmente es lo que sucede. Si nosotros, como en este caso, estamos apoyados sentados en la silla o apoyados en una mesa, no solamente está presente la fuerza que ejerce la mesa sobre nuestros brazos o nuestro codo, sino también está, vean, la fuerza de gravedad, ¿no? Es la que nos está manteniendo, digamos, atados al suelo. Entonces, ahí es un ejemplo claro de que sobre un objeto no necesariamente se está presentando una única fuerza. Pueden ser dos o más. Bueno, lo que sucede que es cuando tenemos esta situación es lo siguiente. Estas cantidades vectoriales, lo que nosotros llamamos fuerza, satisfacen o cumplen un principio que se conoce como principio de superposición, el cual lo podemos entender de la siguiente manera. Si sobre un objeto están actuando múltiples fuerzas, como aquí en este caso son 6, analizar estas fuerzas equivale a construir la suma vectorial, o sea, lo que ya saben ustedes que hacer con vectores. Sumarlos en este caso, que desde un punto de vista gráfico equivale a aplicar el método del paralelogramo o el método del polígono para encontrar gráficamente la suma, o de manera analítica equivale a ir sumando componente a componente, ¿no? Las componentes X de todas estas fuerzas se suman. Después las componentes Y de todas estas fuerzas. Después la suma de todas las componentes Z. Y esa suma en esas tres componentes nos va a dar como resultado un nuevo vector. Bueno, pues en este caso, este nuevo vector es el vector resultante, ¿no? La fuerza resultante o fuerza total o fuerza neta, como también se le conoce. Entonces, cuando sobre un objeto tengamos esta situación de que se aplican más de una fuerza, lo que hay que hacer es construir primero la fuerza resultante, hacer la suma vectorial de todas las fuerzas presentes para encontrar una única fuerza que describe o que contiene toda la información de esas fuerzas individuales. ¿Queda claro entonces lo que nos está diciendo el principio de superposición?
Sí, pero Sí, profesor. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, espero que no pierdan de vista esta idea, porque este principio en la práctica, a la hora de resolver ejercicios o de analizar problemas, es importante porque, pues, en lugar de trabajar, imaginen ustedes 10 fuerzas actuando sobre un objeto, simplemente basta con encontrar la resultante y analizar esa única fuerza resultante y sus efectos. No hay que analizar las fuerzas de manera individual. Muy bien, entonces, si ha quedado claro qué es una fuerza y qué idea nos da el principio de superposición, pasemos entonces a discutir un poco acerca de las famosas leyes de Newton. Entonces, bueno, pues vamos a empezar justamente con la primera. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes o qué les han platicado que dice la primera ley de Newton? ¿Qué recuerdan ustedes acerca de esta primera ley? es la de la inercia. Ok, bueno, también se le conoce con ese nombre. ¿Y qué nos dice? Un cuerpo está en reposo hasta que otro lo mueva. Un objeto está en reposo hasta que otro lo mueva. Muy bien. ¿Alguna otra idea parecida o que complemente esta primera? Un ejemplo sería cuando patean un balón de fútbol. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo eso de patear un balón parecería un ejemplo Mm, aquí? Está en reposo en el suelo y llega un objeto, que en este caso sería el pie, y Ajá, cuando lo patea lo impulsa hacia una dirección. ok. Vale. Aplica una fuerza. ¿Perdón? De que aplica una fuerza, utilizando el ejemplo del balón. Ok, vale. Esa idea que mencionan sobre el balón, mm, no está del todo mal, pero ese ejemplo en concreto serviría más para ejemplificar la segunda ley. Lo que vamos a utilizar, ¿cómo podemos reutilizar ese ejemplo de la pelota, pero para hablar de la primera ley de Newton? Bueno, la primera ley de Newton nos habla de una situación en la cual, no pensemos que a un objeto le aplicamos una fuerza, sino por el contrario, pensemos en una situación en que un objeto está totalmente aislado. ¿De acuerdo? Piensa, o sea, aquí es explotar un poco la imaginación y pensar en un objeto que de alguna manera nos las arreglamos para que esté aislado totalmente del mundo, ¿no? Lo encerramos en como una caja en el que absolutamente nada lo moleste. Con nada me refiero a que no haya fuerza de fricción, que no haya fuerza normal, que no haya ninguna tensión. Y no solamente eso, que tampoco existan fuerzas de largo alcance. Es decir, que la fuerza de gravedad no lo afecte, que tampoco las fuerzas eléctricas o de tipo magnética. O sea, un objeto totalmente aislado. ¿De acuerdo? Entonces, ligado un poco y justamente lo que mencionan en el chat, es esta idea. Pensemos en un objeto que está inicialmente aislado, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación, sobre el objeto no va a estar actuando ninguna fuerza. ¿Qué va a suceder entonces cuando sobre un objeto no actúes ninguna fuerza? Que es como el ejemplo del balón que está inicialmente ahí, quieto en el césped, ¿no? En el pasto.
Pues que, por ejemplo, no se mueva, o sea, que permanezca en reposo, ¿no? Mientras que nadie lo patee, mientras que nadie se acerque a esa pelota, a ese balón, o en general a este objeto que les pido que nos imaginemos totalmente aislado, ese objeto pues va a permanecer ahí en reposo de manera indefinida. O no solamente eso, que si ya se está moviendo, si en algún instante nosotros vemos que ese objeto está moviéndose con una velocidad constante de algún valor concreto, mientras que sobre ese objeto no se aplique ninguna fuerza, no entra en contacto con su entorno, va a mantener esa velocidad, ¿no? De manera indefinida. Y si su velocidad no cambia, ¿qué podemos decir acerca de la aceleración? Pues que esta es cero, ¿no? Esta primera idea sí es clara para todos. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, bueno, la Sí. primera ley de Newton nos habla de una situación en la cual sobre un objeto no está actuando ninguna fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, eh, también lo podemos entender según este segundo párrafo de la siguiente manera. Si no hay fuerzas externas de ningún tipo, entonces el objeto en reposo se va a quedar en reposo. O si ya tiene un cierto movimiento con una cierta velocidad, pues va a mantener esa velocidad en línea recta. ¿De acuerdo? Recordemos un poco de cinemática. En cinemática habíamos comentado la siguiente idea, que un vector, en concreto la velocidad, por ejemplo, va a cambiar cuando se modifiquen dos cosas. Recordemos que es una cantidad vectorial y una cantidad vectorial depende de su módulo y su dirección. Entonces, mientras que el módulo de la velocidad, así como su dirección se mantengan sin cambios, decimos que la velocidad es constante. Si alguno de estos dos cambia por alguna razón, tanto el módulo o su dirección, o incluso una combinación de ambas, decimos en automático que la velocidad no es constante. Y entonces eso ya nos da la idea de una aceleración, ¿no? Que la aceleración, recordemos, es el cambio de la velocidad en el tiempo. Bueno, entonces la primera ley de Newton justo nos habla de esto. A ver, aquí está ejemplificado en esta figura. Vean entonces, nos dice, si tenemos un objeto totalmente aislado en ambos casos, en este lado de la figura, el lado izquierdo, y este objeto está en una posición bien específica, x0 y y0, y está en reposo, vean aquí su velocidad es cero, entonces, en ausencia de fuerzas externas o de interacciones con otros objetos o su entorno, este objeto va a permanecer ahí quieto, en reposo, toda su existencia, ¿no? Toda la eternidad, si ustedes gustan decirlo de esa manera. Y eso es lo que estaría pasando. Pero por otro lado, si este objeto ya se estuviese moviendo con una cierta velocidad inicial en alguna dirección concreta, por ejemplo, en la dirección aquí marcada por esta línea en color azul punteado, entonces este objeto va a permanecer con esa misma velocidad toda su existencia, moviéndose en esa línea recta toda su vida. Es lo que nos estaría diciendo la primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas, o un objeto que esté en reposo permanece así en reposo, o un objeto que se está moviendo en línea recta con una cierta velocidad, pues va a mantener esa misma velocidad y esa misma dirección toda su existencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios que quisieran hacer sobre la primera ley de Newton?
Bueno, como otro nombre, alguien mencionó que la ley de la inercia, o que hablaba de la inercia. A ver, entonces vamos a ahondar ahora un poco en ello. ¿Qué es la inercia o qué entienden? O incluso si saben por qué se le da ese segundo nombre a la primera ley de Newton. O el movimiento constante de un objeto sin aplicar fuerza. El movimiento constante de un objeto sin aplicar fuerza. Ok, eso sería una, eh, una reinterpretación de esto, que sí, se seguirá el movimiento rectilíneo eh, mientras no sea afectado de alguna manera. Ok, pero entonces el concepto de inercia, ¿cómo es que aquí aparece? Hasta ese momento no hemos hablado de nada de ese concepto. Si lo notan aquí, este, no ha aparecido ese término. Entonces, ¿por qué, si ustedes saben, por qué se le llama así también a la primera ley? Porque es la capacidad de, ¿cómo se llama? De cambiar un objeto en reposo. La capacidad de cambiar un objeto de reposo a qué o cómo. Ajá, de reposo a movimiento. Ah, ok, ok, de reposo a movimiento. La capacidad de quién, de nosotros como agente externo o del propio objeto. Pues sería del propio objeto o externo. Es que, bueno, por lo que yo Ajá, entendí es que puede sí. ser cualquiera de las dos. Ok, Porque bueno, puede ser un agente externo o el propio objeto. ok. Es que si aquí queda un poquito, es que con esa idea queda un poco ambiguo la capacidad, o sea, capacidad de cambiar de reposo a movimiento, pero no queda muy claro, ¿no? O sea, la capacidad de nosotros como agente externo para, por ejemplo, cambiar el estado de movimiento del celular sobre la mesa, o sea, poner movimiento, o la capacidad que tiene el celular en sí para cambiar, ¿no? De movimiento o de reposo a movimiento. Como que queda ahí no muy claro. Pero bueno, ¿alguna otra idea? ¿Alguien que recuerde algo más o que La complemente tal vez? resistencia del cuerpo, ¿no? Al hacer este cambio de movimiento. La resistencia, ok. Ahora, muy bien. Sí, de hecho, la inercia está relacionada con esta idea, más que con la capacidad, será con la resistencia inherente que tiene todo objeto, que tiene materia, para cambiar su estado de movimiento. Y estado de movimiento nos referimos a que está en reposo o que se encuentre ya propiamente desplazándose, ¿no? ¿Cómo cuantificamos la inercia? Bueno, la inercia se cuantifica a través de la masa, ¿no? La que nosotros medimos en kilogramos o en algunos submúltiplos como el gramo propiamente como unidad fundamental o los miligramos, centigramos, etcétera, ¿no? Entonces, esa cantidad que nosotros medimos en kilogramos en el sistema internacional o en libras, por ejemplo, en el sistema inglés, es una medida de la inercia. O sea, es como su equivalente, vamos a llamarlo así, no sería el adecuado decirlo, pero pensamos como una especie de sinónimo. Entonces, cuando hablemos de inercia, de lo que estamos hablando, en palabras más simples, es de la masa de un objeto. Entonces, la masa es la propiedad que tiene un objeto que cuantifica cuánta resistencia ofrece ese objeto para cambiar su estado de movimiento, o como aquí tenemos su velocidad. Su velocidad bien puede ser cero, es decir, está en reposo, o distinta de cero, es decir, se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de inercia, repito, lo que estamos hablando es de esta resistencia que ofrece todos los objetos a cambiar su estado de movimiento. Entonces, si un objeto está en reposo, pensamos un objeto que les gusta de 50 toneladas,
y comparamos con un objeto de 5 kilogramos, es claro cuál de esos objetos ofrece mayor resistencia, ¿no? ¿Cuál nos va a costar más trabajo ponerlo en movimiento? Evidentemente el objeto de 5 toneladas. De manera análoga, si tenemos estos dos objetos desplazándose, ya moviéndose en línea recta, y queremos que estos se detengan, pues también la masa que cada uno de ellos tiene, pues ya nos habla de quién va a ser más difícil lograrlo llevar al reposo y quién va a ser más fácil, ¿no? Con quién vamos a batallar menos, por decirlo de algún modo, para poder detenerlo. Entonces, la inercia representa esto que aquí aparece, y entonces por esa razón también a la primera ley de Newton se le suele llamar como ley de la inercia, porque justamente esta cantidad pues está relacionada con esos dos estados de movimiento, ya sea reposo o movimiento en línea recta. Preguntas hasta aquí sobre entonces el concepto de inercia, qué nos está diciendo y cómo vamos a interpretarlo. No, profesor. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta. Muy bien, bueno, eh, entonces ya tenemos varios conceptos aquí que estar utilizando, ¿no? Para poder hacer nuestros análisis. El concepto de fuerza, el concepto de inercia. Y bueno, en manera un poco más general, la primera ley de Newton. Bueno, ya que hemos hablado de la masa como un agente, ¿no? Como una propiedad inherente que tiene la materia para cambiar, para oponerse al cambio de su velocidad eh, y evidentemente de su dirección de movimiento, pasemos ahora a ver qué es la segunda ley de Newton. ¿De qué nos habla la segunda ley de Newton? ¿Qué recuerdan ustedes que nos dice esta segunda ley? ¿Qué recuerdan ustedes que les han platicado acerca de, o cómo ustedes la han entendido? Que el cambio de movimiento es directamente, bueno, el cambio de movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Cuando hablas de cambio de movimiento, ¿a qué nos referimos? O sea, Aceleración. ok, entonces Al cambio de un objeto. mm, cambio de un objeto. Si pudiéramos ser más específicos, porque por un objeto, por ejemplo, lo podemos cambiar de color si lo pintamos. Ahí es el cambio en un objeto. Puede ser la velocidad Cambio y de de movimiento. dirección. Cambio en su movimiento, y cuando hablamos de cambio de movimiento nos hablamos de la velocidad, o sea, la velocidad que tenga, o bien de su dirección de movimiento. Así es. Ok, entonces, lo que nos dice la segunda línea nos menciona, ya es cuando este objeto le quitamos la restricción de que estaba aislado. Es decir, ya no queremos que esté aislado, ya queremos que comience a interactuar con su entorno. ¿Ok? Entonces, aquí empieza, digamos que eso sería como la diferencia entre la primera ley de Newton y la segunda ley. La primera nos habla de un objeto que está totalmente aislado, donde no interactúa con absolutamente nada. Y en la segunda ley de Newton ya comenzamos entonces a meter interacciones, ya sea con la fuerza eléctrica, con objetos cargados, con la fuerza de gravedad, con tensiones, fricción, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que la segunda ley de Newton nos intenta explicar es
cuál es el efecto que tienen las interacciones o fuerzas en todo caso del entorno con el objeto sobre este. Muy bien, entonces, bueno, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, ya vimos por el principio de superposición que estas múltiples fuerzas las podemos sumar vectorialmente para encontrar una fuerza resultante. Bueno, entonces, cuando sobre este objeto actúa una fuerza resultante, lo que vamos a encontrar es que el cambio en la velocidad o el cambio en la dirección de este objeto, entiéndase por eso como la aceleración, va a depender del valor de dicha interacción. Entre mayor sea esa interacción, entre mayor sea el módulo de esta fuerza, la aceleración que experimente el objeto se va a incrementar. Va a ser mayor también en módulo. Pero no solamente eso, sino que además la masa, es decir, la inercia, va a afectar a dicha aceleración. Entonces, si sobre un objeto, pensemos, tenemos el objeto A, el objeto B. Si sobre el objeto A le aplicamos 2 newtons, que es la unidad de fuerza, ¿ok? Una fuerza de 2 newtons. Pero este objeto A tiene una masa, digamos, muy pequeña. La aceleración que experimente el objeto A puede ser mayor en comparación al objeto B si este objeto B tiene una inercia o masa más grande que el objeto A. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿qué sería más sencillo poner en movimiento? ¿Una caja de cartón, vacía incluso? O, por ejemplo, un automóvil. Una caja de cartón. La caja, así es. Incluso la caja de cartón, con una patada, ¿no? Que le den, la pueden poner en movimiento. Entonces podemos ver que la aceleración que experimenta la caja pues va a ser mucho mayor en comparación al auto, que incluso podemos estar ahí pasando un buen rato, intentarlo mover aunque sea un metro. Pero bueno, entonces vean, la aceleración que experimenta un objeto va a depender no solamente de la fuerza neta, la fuerza resultante que le apliquemos, sino también va a afectar mucho la masa del propio objeto. Es lo que nos dice la segunda ley de Newton. La forma de representarlo es esta, la ecuación que está aquí. La aceleración de un objeto va a depender, por eso decimos igual, va a depender de las fuerzas que están actuando sobre este objeto dividido por la masa del propio objeto. Esta suma la podemos, por el principio de superposición que comentamos hace unos instantes, la podemos simplificar como una fuerza resultante. Pues la fuerza resultante entre la masa. Pero no solamente eso nos dice la segunda ley de Newton, sino nos dice que si bien el objeto se va a acelerar debido a la fuerza resultante, esta aceleración no se va a presentar de forma, digamos que arbitraria, sino que siempre la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza resultante. Entonces no pierdan de vista eso. La aceleración siempre va a tener la dirección de la fuerza resultante. Entonces, seguramente ustedes, si les menciona o si se les pidiera decir, ¿cómo se llama? La ecuación para la segunda ley de Newton, tal vez recuerden esa, ¿no? La que está aquí mostrada. F igual a m por a. Pero aquí cuidado, mucho cuidado. Realmente, la ecuación que está captando la idea, o está expresando, mejor dicho, la idea que tenemos en el primer párrafo, vean que es la primera. Es esta. ¿Sí queda claro? Esta, la que acabo de encerrar ahí, esa ecuación está representando de mejor manera esto que está aquí dado en el primer párrafo. O incluso también la segunda.
Porque si recordamos lo que sucede cuando un producto, cuando un escalar multiplica un vector, ¿qué puede ocurrir cuando multiplican un escalar por un vector? Se obtiene un escalar. ¿Es lo que pasa? Cuando multiplican un escalar por un vector, ¿se obtiene un escalar? Se obtiene un nuevo vector. Una fuerza resultante. A ver, en general en vectores. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando se multiplica un escalar por un vector? En general, donde ese vector puede ser lo que sea, no fuerza precisamente, puede ser una velocidad, puede ser una aceleración, lo que sea. ¿Qué sucede cuando multiplican un escalar por un vector? ¿Se obtiene un vector resultante? Se obtiene un nuevo vector. Ok, ese vector, ajá, eh, dependiendo del escalar, ¿qué podría suceder con ese nuevo vector? A ver, este escalar, ¿cómo podría afectar al vector al que está multiplicando y que da lugar al nuevo vector? Su dirección Ok, ¿cómo modifica su dirección? ¿Cómo logramos modificar la dirección? puede ser positiva o negativa. Otra vez, perdón. Puede ser positiva o negativa. ¿Cómo una dirección positiva? Mm, Podría ser en el plano, en el eje Y hacia la derecha. No, en el eje Y hacia arriba y en el eje X hacia la derecha. Ah, ok, entonces, ajá, ok, esa sería, bueno, tú estás así llamando dirección positiva, bueno, dirección positiva. Ajá. Ok, ¿y la dirección negativa? En el eje X hacia la izquierda y en el eje Y hacia abajo. Ok, vale, ok. Entonces, em, eh, digamos que rota el vector 180 grados, porque pasa del primer cuadrante al tercero, ¿no? Ajá. Ok, vale. Y entonces, vale. ¿Y cómo logras eso? O sea, ¿cómo tendría que ser el escalar para que lograras ese efecto? Negativo. Exactamente. El escalar tiene que ser negativo, el -1, para lograr ese efecto. Muy bien. ¿Qué más podríamos? Entonces, podemos decir que el escalar, si es -1, puede cambiar dirección. Muy bien. ¿Qué más podría afectar? ¿Cómo más? ¿De qué otra forma podría afectar el escalar? También afecta su magnitud, ¿no? Dependiendo del escalar por el que se multiplica, perdón. Exactamente, podemos modificar el módulo del vector. Si el escalar es mayor a 1, 2, 3, 4.5, etcétera, lo que hacemos es obtener un nuevo vector cuya magnitud sea más grande que el vector original. O si el escalar está entre 0 y 1, es decir, es una fracción, un medio, 0.75, etcétera, lo que hacemos es obtener un nuevo vector, pero cuyo módulo sea menor al del vector original. Muy bien, entonces, a ver, vean lo que está sucediendo aquí. ¿Qué signo tiene la masa? Es un escalar. La masa, recuerden ustedes que es una cantidad escalar. Pero ¿qué signo tiene? Positivo. Es positivo siempre, ¿no? No, creo que hasta ese momento ustedes no se han encontrado con una masa de un objeto de -5 kilogramos. Siempre es una cantidad positiva. Entonces, cuando hagan esta operación aquí dada, ¿cómo va a ser la dirección de esta A en comparación al vector F? La misma dirección. Exactamente, porque el escalar por el cual se multiplicó la fuerza, o en este caso se dividió, es positiva. Entonces no alteramos para nada la dirección. Entonces vean que esta ecuación, la que aquí aparecía encerrada, también capta de manera muy precisa el segundo párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes de ahora en adelante hablen de la segunda ley de Newton, ya sea en el primero o en el segundo párrafo, recuerden que la fórmula o la ecuación que
mejor representa estas ideas es la que está aquí encerrada en color amarillo. La que aquí aparece al lado, perdón, aquí, la que aquí aparece al lado es un simple despeje. Esta, aunque sí la vamos a estar ocupando para resolver problemas, realmente no captura o no expresa de manera correcta el contenido de la segunda ley de Newton. Entonces, mucho cuidado. Esta ecuación, la que está aquí al lado derecho, véanlo simplemente como un despeje. Pero realmente la que capta la segunda ley de Newton es esta, que nos dice que la aceleración es proporcional a la fuerza, al módulo de la fuerza, e inversamente proporcional a la masa. Y no solamente eso, la dirección de la aceleración siempre va a ser igual a la dirección de la fuerza resultante aplicada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Queda claro entonces cuál es la precaución con esta fórmula? Con la que está a la derecha. Todo claro, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que si en alguna ocasión más adelante alguien les llega a preguntar o sea, la segunda ley de Newton, no caigan en la idea de decir que la segunda ley de Newton nos dice que F es igual a M por A, lo cual pues no es exactamente así. Bueno, continuando con esto de la segunda ley de Newton, tenemos que recordar, bueno, vamos a ejemplificar lo que nos comenta esta ley, ¿no? Con estas figuras. Entonces, vamos a retomar los esquemas que tenemos aquí arriba. Vean, aquí habíamos dicho que teníamos a la partícula totalmente aislada. No estaba interactuando con absolutamente nada de su entorno. Bueno, cuando hablamos de la segunda ley de Newton, de lo que hablamos es que ahora el objeto, que bajo estudio, sí está en contacto con su entorno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, por ejemplo, cuando el objeto que inicialmente estaba en reposo, se le aplica una fuerza? Bueno, pues que si la fuerza está actuando según la dirección aquí mostrada en color azul mediante estas flechas, vean, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el objeto? Pues que va a tender a moverse en la misma dirección que la fuerza aplicada. Es por esa razón que cuando ustedes, por ejemplo, quieren mover un objeto, un mueble en casa, si lo quieren mover de izquierda a derecha, pues la fuerza que tienen que aplicar tiene que tener esa dirección, ir de izquierda a derecha, ya sea que empujen o que jalen. ¿De acuerdo? Entonces, un objeto que inicialmente esté en reposo va a mover, va a tender si la fuerza que se le aplica es lo suficientemente grande, ¿ok? Va a moverse en la dirección de la fuerza aplicada. O si sobre este objeto actúan múltiples fuerzas, vean aquí, no se va a mover en la dirección de la fuerza más grande. Todo va a depender de cuánto de la suma vectorial. Y tampoco va a seguir la dirección, necesariamente no va a seguir la dirección de la fuerza más grande, de mayor módulo, quiero decir, sino que va a seguir la dirección que encontremos a partir de la suma vectorial. Entonces aquí mucho cuidado, también es a veces una de las ideas erróneas con las que nos quedamos. Si sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, el objeto no necesariamente se va a mover a favor de la fuerza de mayor magnitud o de mayor módulo. Todo va a depender de cuánto de la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con estas ideas. Bueno, entonces es lo que estará sucediendo en esta primera imagen. ¿De acuerdo? El objeto inicialmente estaba en reposo, se le aplica una fuerza que en este caso vamos a ver que está como en el cuarto cuadrante. Entonces el objeto se va a mover, vean aquí,
siguiendo esta dirección. Y no solamente eso, sino que su velocidad evidentemente tiene que cambiar. Va a pasar de una velocidad igual a 0 a una velocidad distinta de 0. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un objeto que ya estaba previamente en movimiento en línea recta se le aplica una fuerza que también apunte en la misma dirección de movimiento? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que ustedes esperarían que ocurra? Que aumente la velocidad. Velocidad. Exactamente. Lo que comúnmente llamamos como que acelere, ¿no? Entonces, exactamente. Cuando un objeto, que es, digamos aquí, ¿no? Se está moviendo ya en una línea recta y le aplican de alguna manera una fuerza que apunte en la misma dirección de movimiento, vamos a generar una aceleración. Y recordamos entonces que cuando el vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección, como resultado, observamos o tenemos que la velocidad del objeto se va a incrementar, es decir, va a irse moviendo con mayor rapidez con el transcurso del tiempo. Es decir, es como a poner el acelerador, ¿no? Hablando de un automóvil. Pero no solamente eso podría suceder, ¿de acuerdo? Sino que ¿qué pasará si sobre ese objeto, en lugar de aplicarle la fuerza en la misma dirección, le aplicamos también en línea recta, pero en dirección opuesta? Se va a desacelerar. Su velocidad va a disminuir. Muy bien, correcto. Ambos tienen razón. Para empezar, entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. La fuerza aplicada va a generar una aceleración. Una aceleración que vectorialmente tiene la misma dirección que el vector F. Entonces ven aquí el vector en color blanco que representa la aceleración, apunta en dirección opuesta a la dirección del movimiento. Y entonces, de acuerdo a cinemática, lo que vimos es que cuando el vector velocidad y el vector aceleración apuntan en direcciones opuestas, ocurre lo que comúnmente o cotidianamente llamamos como desaceleración. Es decir, el objeto va a ir perdiendo velocidad conforme va pasando el tiempo. Es decir, como que vamos aplicando los frenos, ¿no? En el sentido de un auto. Es más, vean ustedes que aquí si comparamos las figuras, este vector velocidad final en color verde, en esta figura inferior es menor que el caso de arriba. Entonces aquí vemos que la velocidad se ha incrementado, mientras que en este segundo caso la velocidad pues se ve disminuida. Entonces, si esta fuerza actual suficientemente, un tiempo considerable o lo suficiente, ¿qué es lo que podría ocurrir eventualmente? Pues que el objeto quede en reposo, ¿no? Entonces podremos aquí tener dos efectos. O bien disminuimos la velocidad un poco, o si esta fuerza actúa por mucho más tiempo, podemos lograr que el objeto pues termine totalmente en reposo. ¿Qué podría ocurrir en esa situación? Vean. El objeto se está moviendo inicialmente, pensemos hacia la derecha. Y en algún momento le aplicamos una fuerza en dirección opuesta. Entonces ya vimos que la velocidad va a comenzar a disminuir porque hay un proceso de desaceleración. Entonces el vector aquí, velocidad, va siendo cada vez más pequeño, hasta que llega un instante de tiempo en el que la velocidad es exactamente 0. O sea, queda en reposo. Pero ¿qué va a suceder si esta fuerza se sigue aplicando? O sea, si no quitamos ahí de aplicar esta fuerza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes que va a pasar eventualmente? Se va a detener. Si ya se ha detenido, ¿qué va a pasar? O sea, piensa que ya está. ¿Retrocede? Ajá, exactamente. Como esta fuerza sigue actuando hacia la izquierda, este objeto que momentáneamente quedó en reposo va a comenzar a moverse hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar con su velocidad? ¿Va a ser negativa? No, va a aumentar, ¿no? Pero Ajá. es como si fuera un coche de reversa. Exacto. Correcto. O sea, su vector velocidad va a tener una dirección negativa, o sea, a la izquierda, y el módulo
va a ir aumentando. Porque esta fuerza, pues, al estarse aplicando, ahora digamos que el efecto no va a ser de desaceleración, sino de aceleración, pero a la izquierda. ¿Este fenómeno no les parece familiar? ¿No les recuerda algo que ya habíamos visto anteriormente? Un objeto que inicialmente está moviendo en una dirección, pero hay una desaceleración ahí presente, y mientras y esa aceleración permanece siempre, ¿no? Debido a una fuerza. Llega a un estado de reposo y después comienza a moverse, pero en la misma dirección que la aceleración. Tiro parabólico. No, caída libre, perdón. De hecho, ambos. Caída libre Sí, y tiro parabólico. sí. Ambos son ejemplos de esa situación, ¿no? Por ejemplo, en tiro parabólico tenemos el objeto que es lanzado hacia arriba, con un cierto ángulo. Pero aquí está aquí está la aceleración debida a la fuerza de gravedad, es decir, al peso de la partícula. Entonces llega un momento en el que la velocidad vertical se hace cero, termina momentáneamente el reposo y después comienza su descenso. Entonces aquí un proceso de desaceleración y después un proceso de aceleración. Entonces, vea qué es lo que estamos aquí mostrando. ¿Cuál es la razón por la que los objetos tengan ese comportamiento? Pues por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, recuerden ustedes, siempre apunta hacia abajo. O sea, el peso que habíamos visto acá, vean siempre va a tener la dirección opuesta, la dirección verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, si un objeto se lanza hacia arriba, el efecto de esta fuerza es irle quitando velocidad, irlo frenando, desacelerarlo. Pero llega un instante en el punto más alto de la trayectoria en el que la velocidad es cero, como en este caso, o sea, justo en esta situación, pero como esta fuerza sigue presente, o sea, no es que se apague, sino que está presente en todo momento, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el objeto? Pues que ahora va a comenzar a moverse en la dirección de esa fuerza, que en este caso pues sería hacia abajo. ¿Sí queda claro aquí con estas ideas? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Muy bien. Bueno, habíamos visto, recordemos, aquí hemos dicho... ok. Aquí dijimos también, en la primera ley de Newton, recordemos, nos decía, en ausencia de fuerzas externas, un objeto en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante. Esto quiere decir en línea recta. Un objeto va a permanecer en línea, moviéndose en línea recta, a menos de que una fuerza se le aplique. Bueno, pues eso es justamente lo que queremos representar en esta última figura. Vean aquí. Tenemos un objeto que inicialmente se estaría moviendo en línea recta, pero sucede algo que hace que la trayectoria de ese objeto se curve, como estamos observando aquí. Entonces va a terminar siguiendo esta dirección. ¿Qué es lo que está presentándose en esa situación? Por ejemplo, cuando uno va por la calle, bueno, por la autopista, por la carretera, y por la razón que sea, uno da ahí un volantazo y se sale del camino, por ejemplo. Uno lo que está presentando aquí, vamos a ser muy simplistas, vamos a asumir que la velocidad del objeto no cambia. Es decir, que si inicialmente se movía en línea recta con 2 metros por segundo, durante este recorrido, en color rojo, siguió moviéndose con la misma velocidad de 2 metros por segundo, el módulo. Pero ¿qué pasó con su dirección? La dirección de la trayectoria se modificó. Y entonces, la velocidad dejó de ser constante, ¿están de acuerdo? Porque su dirección cambió. Y si la velocidad ya no es constante, significa que hay una aceleración por ahí presente. Y si hay una aceleración presente, eso solamente se puede explicar a partir de una fuerza. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton, ¿no? Una fuerza depende de una fuerza resultante. Bueno, pues esta fuerza que está aquí presentándose recibe un nombre muy particular, se llama fuerza centrípeta.
Una fuerza que, bueno, el término centrípeto unifica hacia el interior, hacia el centro. Entonces, en esta trayectoria circular, la fuerza que favorece este movimiento, que hace que este objeto permanezca en la trayectoria circular, siempre apunta hacia el interior del círculo, que aquí está apenas y dibujado, ¿no? Porque no es un círculo completo, es una sección circular. Bueno, entonces esta fuerza es la responsable de mantener al vehículo o del automóvil o la partícula que ustedes gusten moviéndose en forma circular. Esta fuerza genera una aceleración también llamada centrípeta que modifica no el módulo de la velocidad, sino su dirección. ¿Sí queda claro entonces cuál es lo que está ocurriendo en esta última imagen, en esta última figura? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, el comentario adicional a esta situación es el siguiente. Generalmente, si no es que tal vez siempre, hemos oído hablar de una fuerza llamada centrífuga, ¿no? Una fuerza centrífuga. Por ejemplo, si ustedes están en esta situación, ¿no? Van por la carretera, pensemos como pasajeros en el asiento trasero, y el conductor por alguna razón justamente realiza este cambio en la trayectoria, ¿no? Siguiendo esta trayectoria circular. Si ustedes no llevan el cinturón de seguridad, ¿qué es lo que notan? ¿Qué experimentan? ¿Qué notan ustedes que pasa? Mm, Nos avienta en dirección opuesta, ¿no? Exactamente, exacto. Y bueno, justamente ese fenómeno que observamos es a veces se le suele decir que es debido a una fuerza centrífuga y resulta que la fuerza centrífuga no existe. La fuerza centrífuga si ustedes han oído hablar de ese término y que justamente ese término de fuerza centrífuga se emplea para explicar ese fenómeno que ustedes han experimentado tal vez en el automóvil, no existe. Entonces, ¿qué es lo que estará pasando? No sé si alguien conozca cuál es lo que realmente está sucediendo, cuál es la explicación correcta. A ver, ¿por qué digo que la fuerza centrífuga no existe? Recordemos, ¿qué es una fuerza? ¿Cuál es la idea que he venido o que habíamos visto inicialmente de qué es una fuerza? Es el resultado de una interacción de un objeto, de un cuerpo con su entorno. Entonces, en este caso, en el caso concreto del vehículo que inicialmente está moviéndose en línea recta y después gira en alguna dirección, da un volantazo, y nosotros como pasajeros nos movemos en dirección opuesta, ¿hay alguna interacción, hay algún ente ahí, objeto físico, que nos esté jalando en la dirección que experimentamos? ¿Sería la estructura del camión? ¿Cómo la estructura? ¿A qué nos referimos con estructura? O sea, como el cuerpo del camión, el camión en sí, Ujú. mm, bueno, me lo imagino como si fuera un trineo, la verdad. Ajá, Los perros, se podría ajá. decir, si van hacia un lado, el trineo, el trineo se va a ir en dirección opuesta, ya que eh, como el objeto en sí, del trineo, Ajá. nos impulsa a irnos hacia el otro lado. Bueno, ¿cuál es la razón de ese movimiento o sea, que está muy bien? O sea, si tú lo ves con el trineo, perfecto. Si los perros van en línea recta, el trineo sigue en línea recta, ¿no? Sí. Pero si los perros por alguna razón giran hacia la izquierda, por ejemplo, Ujú. vemos que el trineo como que tiende a moverse hacia la derecha. Ujú.
Ok, Porque pero sería como la resistencia, suponiendo que el trineo va en dirección a, digo, va, pues sí, vamos hacia adelante, ajá, o el carro y gira a la izquierda, lleva ya cierta fuerza que lo está empujando hacia adelante y de pronto hay otra, se le está aplicando como que otra fuerza que, no sé, lo jala, lo mueve hacia la izquierda y pues este movimiento que se crea de irse hacia el lado contrario ajá. sería como la resistencia que hay en el cuerpo el cambio de la dirección, ¿no? Ok. En esta última respuesta, en su último comentario, se menciona algo que sí es cierto, de hecho que es como que forma ya parte de la respuesta de la explicación correcta, pero también se incluyó algo que no es correcto, que es, a ver, eh, 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 menciona que parece que hay como una fuerza que lo empuja hacia la derecha. Esa fuerza que podemos poner entre comillas, empuja hacia la derecha, tal cual no existe. No existe. Porque si existiera, podríamos ser capaces de responder la siguiente pregunta. ¿Quién genera esa fuerza? Solamente hay una fuerza en todo momento actuando sobre el trineo, que es la fuerza que ejercen los perros sobre el trineo para jalarlo. Y pensemos ahí con la ayuda de las cuerdas, ¿no? O sea, es una fuerza de tensión. ¿Sí queda claro esa primera fuerza? Sí, ¿Sí? Ok, sí. entonces vean, cuando empiezan a hacer análisis de fuerzas, siempre hagan esta pregunta. A ver, si yo quiero incluir una fuerza, si creo, tengo esa intuición de que hay una fuerza por ahí presente, tenemos que ser capaces de responder quién genera o quién está aplicando esa fuerza. Entonces, en el caso del trineo, la única fuerza que está evidente, muy presente, es con la que los perros están jalando al trineo, una fuerza de tensión. Entonces vean que ahí sí somos capaces de decir quién está generando la fuerza. Cuando los perros giran por alguna razón hacia la izquierda y vemos que el trineo se mueve hacia la derecha, no hay una fuerza ahí presente. Porque si existiese una fuerza, podríamos ser capaces de responder a la pregunta ¿quién aplica dicha fuerza? Sería la misma velocidad que ya llevamos la que nos impulsa hacia el sentido opuesto, ¿no? No, porque la velocidad no es una fuerza. La velocidad no puede generar por sí mismo un empuje, porque un empuje es En- una fuerza. ah, Ahora, entonces, ¿sí queda claro hasta aquí la idea que les intento transmitir? Sí. ¿Sí? Ok, ahora, retomando el mismo comentario del compañero de hace unos instantes. ¿Dónde está la respuesta en sí que también la dieron? En la tendencia de los objetos a mantener su estado de movimiento, es decir, a la inercia. A ver, cuando el trineo está moviéndose en línea recta, la inercia propia del trineo hace que este objeto quiera mantener esa dirección de movimiento, es decir, moviéndose en línea recta. ¿Qué pasa cuando los perros cambian de dirección? El objeto, el trineo, va a tender a permanecer en línea recta. Por eso, por eso vemos que como que se pareciera que está moviendo hacia la derecha, cuando no, en realidad quería seguirse manteniendo en línea recta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura, vean, el objeto se movía en línea recta. Pensemos que aquí es el trineo. Los perros dan vuelta hacia la derecha. Aparentemente, el objeto pareciera que se va al sentido opuesto, ¿no? Izquierda, diríamos. Pero lo que realmente está pasando es que quería mantener el movimiento en línea recta. Y eso es debido a la inercia. El objeto se resiste a cambiar su estado de movimiento. Por eso momentáneamente tenemos esta impresión de que se movió en la dirección opuesta impulsado por algo. Cuando no fue así, simplemente fue la inercia respondiendo.
Entonces, a veces uno suele decir, o si ustedes incluso lo buscan en internet, seguramente encontrarán que ese es un ejemplo típico para utilizar la fuerza centrífuga. Pero no hay una fuerza centrífuga. O sea, la fuerza centrífuga no existe. Simplemente es la inercia actuando. Otro ejemplo, no sé si alguno de ustedes recientemente ha utilizado un elevador. Y sobre todo ha notado lo siguiente. Entran al elevador. Digamos que van a un piso superior. Aplican el botón para que los lleve al piso tal. Y cuando el elevador comienza a moverse hacia arriba, ustedes sienten un ligero tirón hacia abajo. Como que si algo los hubiese empujado hacia abajo contra la base del elevador. Sí, profe, así se siente. Sí. Ok. Pues no es una. Podremos pensar, no, es que hay una fuerza ahí que nos empuja hacia abajo. ¿Y quién aplicaría esa fuerza? ¿Quién hizo que, por ejemplo, colocó su mano o lo que sea sobre su cabeza y los empujó hacia abajo? ¿Sería la gravedad? No. Es ¿Nuestro peso? Es la inercia, su masa. Cierto. Cuando ustedes entran al elevador, ustedes están en reposo, ¿no? Sí, se podría decir que el elevador al momento de subir como que se suelta y es por eso que se siente ese tirón. El elevador comienza a moverse hacia arriba, ¿no? O sea, en dirección opuesta. Bueno, sí. Ajá. Sí. Ok, pero ustedes que están inicialmente en reposo, su cuerpo, que es un ejemplo de materia, que tiene un valor de masa concreto o de inercia, pues tiende a permanecer en ese estado de movimiento, es decir, reposo. Pero el alrededor comienza a moverse. Entonces, como una reacción ahí momentánea, es que tenemos esa sensación de que nos estamos como que siendo empujados hacia abajo. Simplemente esa inercia, o sea, en ese justo instante que ustedes sienten tienen esa sensación, es su cuerpo, su inercia reaccionando. Yo quiero estar en reposo, momentáneamente. Ya después se sigue con el elevador. Pero en ese instante, es la inercia simplemente actuando. Esa oposición que tiene toda la materia a cambiar su estado de movimiento. Entonces, realmente no hay ninguna fuerza que los esté empujando hacia abajo, en el caso del elevador, o en el caso del trineo o de cualquier vehículo que vayamos en la autopista y de repente giramos en alguna dirección. Como tal, no existe la fuerza centrífuga que creemos que es la que nos está impulsando en dirección opuesta. Es simplemente la inercia, esa oposición de la materia a cambiar su estado de movimiento. Si ya estoy en movimiento en línea recta, pues tiendo a seguir esa línea. Y si noto algo, y si por alguna razón hay algún cambio en la dirección, observamos justamente lo del trineo y lo de los perros. O si estamos en reposo, tenemos esa sensación de que nos empujan en la dirección opuesta al caso del elevador. Sí queda claro entonces aquí con lo que hay que tener cuidado en las interpretaciones sobre todo. O sea, cuando ustedes quieran dar una explicación de algo mediante el concepto de fuerza, siempre intentan primero responder, esa fuerza que yo quiero involucrar, ¿quién la está generando? Si ustedes no son capaces de indicar exactamente quién la está generando, puede que esa fuerza tal cual no exista y simplemente sea, por ejemplo, un efecto de la inercia. ¿Dudas hasta aquí con esta última idea del cambio de dirección en el movimiento? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Bueno, aquí nada más para finalizar esta primera parte, un recordatorio. La unidad para la fuerza es el Newton.
que equivale a la unidad de 1 kilogramo por la unidad de una aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a dar una pausa en la sesión de ese día. Entonces nos queda pendiente discutir la tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta este momento solamente hemos revisado las primeras 2 leyes. Como ven, ya en la parte un poco más técnica, tenemos que ser cuidadosos a la hora de dar una respuesta o de hacer el análisis, ¿no? Entonces, vamos a estar resolviendo pues, más adelante mucho más ejercicios para justamente ir ejemplificando todas esas ideas que les estamos mencionando, pero bueno, es importante irlas comentando. Bien, entonces, la primera hora y media de nuestras sesiones de este día la terminamos en este instante.